exaltado, Cristo supremo sobre toda la creación. En plenitud derramaste tu vida, nada se compara a ti, eres principio y fin. Eres principio y fin. Muy buenas noches, Casa Manantial de Vida, y a todos los que se siguen sumando a esta transmisión de Escuela Vida Discipular. Agradecemos al Señor por todos y cada uno de ustedes que toman de su tiempo para ser enriquecidos y sobre todo invierten el mismo con la finalidad de poder ser edificados en Cristo. Agradecemos su participación. Esperamos leerle en los comentarios mientras estemos desarrollando el pensamiento que nos ocupa, y de hecho es de lo que vamos a estar comunicando todo este mes de diciembre: la nación y una salvación tan grande. Vamos a considerar el libro de Hebreos capítulo 2 y consideraremos los versículos del 1 al 4, y es bueno y es enriquecedor tanto el libro de Hebreos como el libro de Apocalipsis, porque ambos, aunque a su vez encierran cierta riqueza, exportan la misma. Ambos escritores no se quedaron con nada, sino más bien que dieron a conocer todos los detalles en cuanto a esta salvación tan grande y el autor de la misma, que es Jesucristo el Señor. Por lo tanto, vamos a comenzar en esta preciosa noche, hoy miércoles 2 de diciembre. Estamos disfrutando unas temperaturas en esta área de Nueva Inglaterra, un poco ya más frías. Ya se está sintiendo el frío que decimos en nuestros países cálidos, el frío navideño, pero aquí verdaderamente sí se está sintiendo. Estas mañanas nos levantamos con unas temperaturas por ahí en los 34, así que está frío. No obstante, en el espíritu estamos calientitos y listos para ser edificados en esta preciosa noche. Por lo tanto, vamos a tener lo que se le conoce un estudio expositivo de los primeros 4 versículos de este capítulo 2 de Hebreo, y quiero que busque ahí en su Biblia o en su aparato electrónico Hebreos capítulo 2 versículo del 1 al 4. Entiéndase que vamos a estar considerando todo este mes de diciembre la nación
y una salvación tan grande. Amén. Así que damos gracias por todos y cada uno de ustedes que se están sumando, que los que más adelante se sumarán a esta transmisión virtual. Por tanto, es necesario que con mayor empeño atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que vayamos a la deriva. Ahí tenemos que hacer un alto porque la palabra deriva ahí se refiere a algo. El escritor a los hebreos, que muchos señalan al apóstol Pablo, otros señalan a Lucas, ya que el contenido es tan enriquecedor por ambos exponentes, por decirlo así, y de la talla de ambos, pero no hay ideas sueltas en este versículo específicamente a lo que escribe. Por tanto, es necesario que con mayor empeño atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que vayamos a la deriva. Y esa palabra deriva da la idea de una embarcación al otro lado del río. Entiéndase bien, da la idea de una embarcación al otro lado del río que va a la deriva y que pierde o ha perdido su verdadero destino. Entiéndase bien, esa palabra que va a la deriva, no sea que vayamos a la deriva, da la idea de una embarcación al otro lado del río que va a la deriva y se pierde, o más bien pierde, su verdadero destino. La intención del libro de Hebreos es, amados, que crucemos del otro lado del río a la orilla. Anótelo por ahí. Esa es la intención del libro de Hebreos, que crucemos del otro lado del río a la otra orilla. ¿A qué nos referimos con al otro lado del río? Si estudiásemos el contexto de esta escritura o de este libro de Hebreos, es importante que a lo que está apuntando y señalando el escritor es a costumbres y a las tradiciones judaicas. Por eso el libro de Hebreos habla de cruzar constantemente. La vida del evangelio es un cruce constante. Constantemente estamos cruzando temporadas, situaciones, circunstancias en nuestras vidas con la finalidad de que nos dejen un mayor peso de gloria, que no es otra cosa que Cristo. Entonces, cuando nos referimos al otro lado del río, el escritor, entiéndase, que está hablando de las costumbres y de las tradiciones judaicas. Sabemos y entendemos que tanto las costumbres y las tradiciones son un neutralizador en contra del propósito eterno de Dios. Yo sé que usted lo sabe, pero es bueno recordarnos estas cosas. Tanto las costumbres, las tradiciones son un neutralizador en contra del propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque estancan la vida en el espíritu por eso mismo, por las tradiciones, por las costumbres. Y cuando nosotros nos acostumbramos a un sinnúmero de cosas, pensamos que legalmente así era que se debían de hacer. Esto era lo que pensaban los judaizantes. Los judaizantes querían para días de Pablo y luego de la resurrección implementar, después que las personas habían recibido el maravilloso evangelio de esta salvación tan grande que estaremos considerando en este mes de diciembre, que había que añadirle algo a la salvación como si la misma estuviese incompleta. Y sabemos que cuando Dios salva verdaderamente. Dios nos sacó, por tomar un ejemplo, diría yo, de un mar. Imagínese usted si usted estuviese en un mar y no tiene de ninguna manera esperanzas de poder salir de ahí, y llega una persona e inmediatamente lo socorre y lo saca, porque usted estaba a punto de ahogarse. ¿Verdad que usted, cuando llega a territorio seco o a tierra o a la orilla, usted dice, wow, verdaderamente que estoy en una sola pieza
en totalidad fuiste ¿qué? Fuiste socorrido, fuiste libertado o librado de haber quedado o de haber muerto, por decirlo así, o tomar un ejemplo, ahogado. Sencillamente la persona no dijo, bueno, pues te voy a dejar los pies todavía en el agua y me voy a traer una parte del cuerpo. No, cuando Dios nos salva completamente y sobre todo verdaderamente. Eso es lo maravilloso de esta salvación tan grande. Tiene que utilizar ese término el escritor a los hebreos porque no tenía una definición más clara en su vocabulario que decir una salvación tan grande, porque encierra tanta riqueza y la misma, luego de habernos salvado constantemente, esa salvación nos está salvando de un sinnúmero de cosas que vamos a estar considerando en este estudio. Por lo tanto, el llamado del autor a los hebreos es cruzar a la otra orilla. Hebreos literalmente significa cruzar. Entonces deberíamos hacer un alto y preguntarnos, ¿cómo una generación va a la deriva? Preguntémonos, hagámonos esa interrogante, ¿cómo una generación va a la deriva? Número uno, cuando no cruzamos de la experiencia tradicional de una salvación tan grande. Apúntelo por ahí. Como generación, como personas, como iglesia, como congregante, vamos a la deriva sencillamente cuando no cruzamos de la experiencia tradicional a la salvación tan grande. Y a eso le podemos añadir conocimiento tradicional de la Biblia, también un pasado religioso y de nuestras experiencias pasadas. Nótese que todas y cada una de ellas limitan y hacen dificultoso el avance de Dios y de su propósito eterno en nuestras vidas. Cómo nosotros vamos a la deriva sencillamente cuando nos seguimos moviendo con un conocimiento tradicional de la Biblia o cosas que hemos escuchado y se las hemos acuñado a la Biblia que al final del día no están en la Biblia. No están en la Biblia. Entonces, cuando nosotros abandonamos un pasado religioso y salimos aún de nuestras propias experiencias personales, ciertamente esta salvación tan grande se experimenta y va a evidenciar que las experiencias que nosotros hayamos tenido, sean buenas, sean extraordinarias, como usted le quiera llamar, no necesariamente debería de ser una excusa o debería de ser una doctrina para que lo que a mí me sucedió, si no le está sucediendo a la otra persona, pues yo ahora pongo a la persona con un signo de interrogación o digo como que está rara la cosa. Pero cuando nosotros estamos simultáneamente experimentando a la misma vez y nos está sucediendo esta salvación tan grande, le va a acontecer tanto a el que se convirtió los otros días y el que lleva tal vez un sinnúmero de años en la congregación. Porque la salvación no mide sexo, edad, no mide nada de eso. Solamente lo que ve es todo lo que el Padre en su inmensurable amor amó, lo rescata y luego que lo rescata lo pone en la posición más alta que es Cristo, y desde ahí para que nosotros podamos desde Cristo manifestar y evidenciar una salvación tan grande y sobre todo que nos comportemos como gente salva. Por lo tanto, hice una interrogante: ¿cómo una generación va a la deriva? Dijimos, por conocimiento tradicional de la Biblia, por no haber superado un pasado religioso y a veces cuando no queremos salir de nuestras experiencias pasadas. También cuando no hacemos el trabajo o no nos damos a la tarea
de investigación a las cosas que hemos oído. Leímos en ese primer versículo, lo leímos bien claro, cuando no hacemos el trabajo de investigación a las cosas que hemos oído. También cuando no vivimos a la altura de quien nos salvó. Wow. Cuando no vivimos a la altura de quien nos salvó, triste por demás, amados, vamos a humanizar lo eterno. Entiéndase, vamos a humanizar lo eterno. Entonces, ¿qué es humanizar lo eterno? Ya que mencionamos esa palabrita, sencillamente no darle el valor necesario. Cuando hablamos de humanizar lo de Dios, de hecho, eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quiso humanizar lo de Dios y todavía muchos de ellos adoran y veneran un tabernáculo terrenal. Sin embargo, ya Dios no está y no habita en tabernáculos hechos por el hombre. El tabernáculo hoy día, luego de la resurrección, somos todos y cada uno de aquellos que hemos accesado a la salvación tan grande de Dios. Él es el autor, Él es el consumador de esta maravillosa fe. Entonces, cuando nosotros humanizamos lo eterno, no le vamos a dar el valor necesario a quien nos salvó. Piense, no le vamos a dar el valor necesario. Otro punto que no podemos pasar por alto es que vamos a querer conformar lo espiritual a nuestra manera. Anótelo por ahí. Vamos a querer conformar lo espiritual a nuestra manera. Y la finalidad de Dios para con los hombres, luego de que experimentamos la salvación, es que el hombre sea conformado a la imagen de su Hijo. Ahí es donde radica verdaderamente esta salvación tan grande, más de haber sido librados del infierno, más de haber sido librados de la justa ira de Dios, más de haber sido perdonados. Esta salvación implica que luego que te salvó, que luego que te perdonó, que luego que te restauró, te da la oportunidad de que también tú seas un participante, o mejor dicho, un colaborador de una salvación tan grande. Gracias por acompañarnos a nuestra escuela de oración. Les invitamos a conectarse el próximo miércoles con la segunda parte de La Nación y una salvación tan grande, desde Manantial de Vida, Connecticut. Bendiciones.